Es el video de Versus. Insisto, tres personas cercanas, tres personas con las que he trabajado, Verónica Rodríguez, Jimena Sánchez, Marion Reimers, tres profesionales de la comunicación y que hoy levantan la voz. Me da mucho gusto que esté aquí Gisela Pérez de Hacha. Ella es periodista y es abogada, especialista en temas de libertad de expresión, privacidad en Internet. De verdad, y antes que nada, insisto, como activista, yo así te conocí y me parece que, bueno, pues es importante tenerte acá sin duda y estás formando parte justamente de esta gran propuesta llamada Versus. Gracias por estar por acá, Gisela. No, a ti, Risco, muchas gracias por la invitación. Platícanos cómo es que surge Versus, a quién se le ocurre, cómo empiezan a mandarse WhatsApp, es en una reunión, ¿cuándo dicen basta? Pues mira, yo con Jimena Sánchez había tenido conversaciones de este tipo hacía ya muchos años, unos 4 años más o menos. Informal, nada formalizado, pero siempre platicábamos con ella cómo recibía tantos ataques por vestirse como se viste, que ella siempre dice que le gusta vestirse así, ¿no? Hicimos una sesión de Mean Tweets y ella decía, bueno, desde los 2 años yo soy sexy. Y sí, a los 2 años se puede ser sexy, ¿no? Entonces trae todo un discurso como de reivindicar el cuerpo y la libertad y la expresión a través del cuerpo. Y en una de esas, Marion fue a tomarse un café a Horizontal, que es un centro cultural en el que también trabajo, es un centro cultural y una revista que hacemos periodismo independiente. Y tomándonos un café le dije, tenemos que hacer una sesión de Mean Tweets aquí y poner a los futbolistas a leerles los tweets que ustedes les mandan porque es una cosa bárbara. Y entre la intensidad de Marion y mía, en 3 meses ya teníamos ONG, video, página de internet y mi sesión de Mean Tweets. La verdad es que fue una cosa también como muy química y en 2 segundos nos pusimos las pilas. Pero empezó ella enseñándome los tweets que les enviaban en un café en Horizontal. Es impresionante, insisto, trabajé con ella, tuve la oportunidad de trabajar yo creo que directamente y casi diario durante un par de años con Verónica Rodríguez, con Marion Reimers, a Jimena Sánchez la conozco un poco más para acá, pero cuando salíamos del programa, cuando hablábamos en corto y veía sus tweets y veía las respuestas de los tweets, decía, ¿cómo los soportan? Y en un momento dijeron ellos, miren, la verdad es que silencio a algunos, bloqueo a los más violentos y lo dejo pasar. Y a veces lo dejo pasar, sé que está mal, decían, pero ya me cansé. O sea, decían, al inicio, pues sí les contestaba, al inicio sí les bloqueaba, pero me sobrepasó la ola de violencia en redes. Ellas son tal vez las tres periodistas más visibles en este tema y que están levantando la voz. Pero Gisela, supongo que por supuesto hicieron un estudio Versus y saben que es un problema generalizado de las conductoras, de periodistas que están en este momento trabajando en medios. Sí, sin duda, y eso hablábamos también con ellas y en la sesión de Mean Tweets que tuvimos, que por cierto está toda grabada, la pueden encontrar en @horizontalmx. Es una sesión de 1 hora y justo ahí platicábamos cómo es esto que se le llama una construcción de género. ¿Por qué? Porque nosotras desde chicas nos enseñan que cállate, te ves más bonita, no puedes opinar de política ni de deportes. Entonces parece que en Twitter es un espacio en el que opinas, si opinas como mujer de política o deportes, es un castigo social. ¿Por qué? Porque mejor, a ver, ¿de qué podemos opinar? ¿De cocina, de bebés, de ropa, de moda, ¿no? De accesorios para la casa? Pero no vaya siendo que te metas a un terreno que normalmente se estima que es de hombres, porque entonces ahí sí ya valió. Y la violencia que vemos en el país, fuera, en el mundo offline, se replica también en el mundo online. Recién ahorita fuera del aire te decía que las respuestas que ellas han recibido. A ver, eso es interesante. Por este acto, las respuestas de Versus, o sea, Versus ya es una ONG, es una plataforma activa en redes y que lo dieron a conocer justamente esta semana. ¿Cómo estuvo la respuesta en redes? Pues por un lado hubo muy buena reacción, ¿no? Mucho apoyo diciendo que bueno, que valientes, que se están atreviendo. Y por otro lado, fíjate que hay un fenómeno de violencia muy curioso en este país, que es que mandan amenazas de muerte con fotos de metralletas, pero con cara de gente.
Entonces yo nunca sé, o sea, vaya, si vas a amenazar de muerte a alguien, pues estás de acuerdo que no pones tu cara. Sí, no, es un... Entonces es una cosa que para mí, que yo me dedico a esto, trabajo también en una ONG, me especialicé en temas de derechos humanos e internet, y aquí parece ser que se junta el discurso del narcotráfico con la violencia, con las amenazas de Twitter, con el anonimato, que por cierto es un derecho humano. Ojo, ahí el anonimato sí, no hay que tocarlo, al contrario, hay que defenderlo. Pero entonces también encontramos un hoyo legal, porque ¿cuál es la solución? Si hay que proteger el anonimato, porque es importante, porque el día de mañana sacar información de Enrique Peña Nieto va a ser importante que podamos hacerlo anónimamente en internet. Pero por otro lado, ¿cómo le vas a hacer? No puedes demandar a las personas que te están tirando esos tweets, porque solamente Twitter sabe quiénes son, y realmente queremos que Twitter esté colaborando con la policía todo el tiempo para decirle dónde está toda esa gente. Es un terreno pantanoso y complicado, completamente. Específicamente el de las redes. ¿Qué quieren? ¿Qué quiere Versus? ¿Cuál es el objetivo de Versus y cómo se ven en 6 meses, en un año como organización? Mira, el objetivo de Versus en esta primera etapa es velar por el contenido del periodismo deportivo en 3 temas: género, raza y clase. Hablábamos mucho cómo hay mucha discriminación, por ejemplo, de los comentaristas de deportes hacia jugadores de fútbol indígenas. Y me decían las chicas, los jugadores no se pueden ni defender porque no están escuchando lo que están diciendo de ellos, están jugando en la cancha, wow. ¿no? Entonces, ese es solo uno de los temas. Ahora decidimos empezar por el de género porque es un tema que está afín a todas nosotras. Como te decía, las reacciones han sido buenas, pero también por otro lado, hoy en la tarde me escribía a ver y me decía: he recibido más amenazas de violación que de costumbre. Pero por supuesto tuvimos un... Qué terrible frase, perdón, pero habría que tenernos un poco cuando dice Verónica Rodríguez, una periodista mexicana, una comentarista mexicana que trabaja en radio, que trabaja en una de los canales más importantes de noticias deportivas, dice: he recibido más amenazas de violaciones que de costumbre. O sea, que de costumbre. Es verdaderamente terrible. Lo que quieren entonces es exponer el caso. O sea, exponer esto, decir: no es normal. Ahorita exponerlo y también generar una serie de talleres de género 101 para periodistas, ¿no? Para periodistas, para estudiantes, para periodistas deportivos. ¿Qué es el género, no? Nosotros podemos manejar ciertos conceptos. Vaya, yo soy abogada, un poco se te pega en la carrera, pero ¿qué es esto del género y por qué está teniendo tanto? Y sobre todo, que exista más conciencia de eso. Vamos a tener próximamente también un panel justo de esta maraña legal de la que estamos hablando, con expertos y expertas. ¿Cómo se pueden defender? ¿Cómo se pueden defender? ¿Qué es lo que puedes hacer frente a Twitter? ¿Qué es lo que no te conviene hacer? ¿No? Hay muchísimas redes, por ejemplo, un colectivo de feministas que se llama Luchadoras, que estuvo con nosotros en la sesión de Min Tweets, y eso fue bellísimo porque juntamos a gente en horizontal que tiene que ver con el periodismo deportivo, feministas, gente que se dedica a derechos humanos en internet, fueron ombudsman antes, porque Versus tiene una cierta afinidad con la figura de ombudsman, ¿no? Es decir, como velar por audiencias, velar por contenido, sin necesariamente tener que dictar pautas o dictar línea editorial. Y ojo que esto no, a pesar de que ellas 3 son de Fox, esto no se limita a Fox y no tiene nada que ver con Fox. Al contrario, es un proyecto completamente abierto. Ojalá tanto chavos, chavas, como todo mundo que trabajan en Televisa, en Azteca, en ESPN, en cualquier lugar. Eso le pasa a cualquiera. O en un medio local. Claro, o sea, en un medio local. Supuesto. No necesita ser de las grandes. La verdad es que muchos de los escándalos que han surgido en internet son faltas de respeto, violación, o sea, violencia de género en el canal local de Tijuana, en tal lugar, tal, que dices, bueno, impresionante. Me interesa un poco el tema de los talleres. ¿Quién los va a estar dando? ¿Cómo se están organizando? ¿Para cuándo están justamente estos talleres y en el periodo, en el corto tiempo? Pues tenemos ahorita un plan de 6 meses que todavía no puedo revelar todo completo porque nos falta ajustar algunos detalles para hacer los anuncios oficiales, pero como te decía, es una alianza que también queremos hacer con gente de otras disciplinas, es decir, con abogadas, feministas, ¿no? Que puedan dar un taller, con, por ejemplo, gente del CIDE, que está muy empapada de estos temas, y cómo traer eso al periodismo deportivo y empezar a generar diálogos entre una disciplina
disciplina entre una área y la otra. Por ejemplo, en la sesión de Mean Tweets que tuvimos, que de nuevo les repito, vale muchísimo la pena verla, la pueden encontrar en @horizontalmx en Twitter. Pusimos a dos periodistas y dos futbolistas y comentaristas de deportes a leerle los tweets. A Verónica, a Marion y a Jimena. Fue durísimo. Fue durísimo. Imagínate que te dan esos tweets, que además puede ser cualquiera, ¿no? Un poco los anonimizamos, los blurreamos, porque dijimos, puede ser cualquiera. Sí, claro. Pusieron, o sea, ellos los leían y decían... No puedo creer que alguien haya dicho esto en realidad. Claro, pero en internet todo está despersonificado. Entonces, cuando le pones cara, ojos, lengua, boca y dientes a esto, empiezas otro nivel de discusión, que es mucho más humano, que a ellas les da oportunidad de decir cómo se sienten, porque además, claro que nos enseñan a recibir esas agresiones en la calle, de tu pareja. Es eso mismo, calladita te ves más bonita. ¿Para qué le contestas, mi amor? Si eres del sexo débil no vas a llegar a ningún lado, ¿no? Sí. Yo ahora, cada que recibo acoso en la calle, yo ahora contesto, ¿no? Porque soy un sujeto, no soy un objeto, no tengo por qué estar pasivamente recibiendo estas agresiones. Y en este ánimo hicimos esa sesión de Mean Tweets. Entonces también es un ejercicio de empoderamiento. Y que quede muy claro que las chavas y chavos que se quieran acercar a nosotras y quieran formar parte de este proyecto, vamos a buscar crear y tejer redes de solidaridad para salir adelante y hacerle frente a esta violencia juntas. Me parece una causa absolutamente necesaria. Ellas son un ejemplo de muchos casos de violencia contra la mujer, de violencia, lo decíamos, de clase, de raza, que también está presente en la comunicación. De costumbre. La verdad es que lo importante de esto es que nos tenemos que dar cuenta que no podemos normalizar este tipo de lenguaje y no podemos normalizar este tipo de discriminación. Gisela, qué importante, de verdad. Te pido que des todas las redes. Twitter, ¿cuál es? El Twitter de Versus es @MéxicoVersus. MéxicoVersus, ok. Y en alianza con @HorizontalMX, que ahí vamos a estar llevando a cabo la mayoría de los talleres. Vale la pena notar que serán gratuitos los talleres que estaremos dando en el Centro Horizontal, y pues quien se quiera animar, quien tenga algo que aportar, quien tenga alguna buena idea. Ayer un fotógrafo nos escribió y nos dijo que podía hacer un análisis de datos para ver cuáles eran los insultos más comunes hacia estas tres chicas, que eso sería interesantísimo. Sí, claro. ¿No? Y cuál es el insulto más común, vete a la cocina, ¿por qué vete a la cocina, que tiene que ver? O si es de otra índole, ¿y por qué? ¿No? Entonces empezar a pensarlo bien y tener más elementos para poder confrontarlo y poder poner otro discurso también, claro, en redes que le haga frente a esta violencia. Claro. Pues ahí está, @MéxicoVersus, @HorizontalMX, que por cierto, un comentario, si no han ido a Horizontal, es una maravilla. es un lugar tan agradable para trabajar, para comer, para pasarla bien. Tienen exposiciones la mayoría del tiempo y tienen excelentes eventos. Se lo recomendamos, digo, la verdad es que esto no es un spot pagado, pero le recomendamos Horizontal MX. La verdad es que es un gran lugar, nadie miente ahí. Y por supuesto, de verdad, sumarnos a Versus. Trataremos de hacer un corte de caja en las próximas semanas, a ver si nos pueden acompañar Verónica, a ver si nos puede acompañar Jimena, pero era importante, y para mí era muy importante, cerrar esta semana señalando que existe una ONG, que ha nacido una ONG que está en este momento levantando la voz por la violencia de género, la violencia de raza y de clase. Gracias, Gisela, por estar por acá. Te agradezco de verdad. Risco, muchísimas gracias. Pues ahí está. Nosotros vamos a